Hace algunas horas, hace algunos días, Belén, el gobierno porteño ya dio a conocer una idea bastante fija, aparte tiene mayoría en la legislatura, como para reemplazar parte del dinero que deja de recibir por coparticipación. Sí, de esa manera el gobierno lo que busca es sumar 1,2% a los consumos de tarjeta de crédito, este famoso impuesto al cheque. Los comerciantes argumentan que esto va a contribuir a la informalidad y de alguna manera también se quejan porque dicen, ¿cómo van a reactivar la economía con el consumo si este impuesto va a afectar directamente al consumo? Al menos eso es lo que opinan desde las cámaras empresariales, Diego. Bueno, nunca es simpático pagar un nuevo impuesto, claramente. Nos interesa tener más opiniones, ¿no? Acerca de pros y contras en este sentido. Por eso tenemos a Federico Furiase vía Skype, es economista, por supuesto. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Contanos vos, ¿por dónde conviene arrancar hablando de esta medida que impulsa el gobierno porteño? Creo que un poco te grafica la situación crítica en la que está Argentina, ¿no? Hoy Argentina está en una situación crítica macroeconómica. ¿Por qué crítica? Porque está en una situación donde un banco central que se quedó sin reservas para sostener esta devaluación del dólar manejada, no tiene ahorro previo, tiene un agujero fiscal que va a terminar este año en 7 puntos del producto, no tiene un mercado de deuda para financiarlo como hacen los países vecinos, Chile, Brasil, Perú, colocan deuda en un mundo de tasas muy bajas. Entonces Argentina lo tiene que financiar todo con emisión monetaria, ese déficit. El problema es que los argentinos pensamos en dólares, no confiamos en el peso como un mecanismo de ahorro por todas las crisis sistemáticas que tuvo Argentina, y entonces ese financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria tiene un límite muy cortito en Argentina, a diferencia de otros países que tienen más espacio, y por eso estamos en esta situación con un banco central que pierde reservas, una brecha cambiaria muy alta, un dólar oficial en 80, pero los dólares financieros arrancan en 150, 160, claro, 170. Cuando eso pasa, el exportador se sienta, no exporta, no liquida, porque está esperando que el oficial le siga el tren al dólar financiero. El importador se lleva lo que pueda al dólar oficial, y eso sigue tensionando las reservas. Y a nivel ciudad, pues ya la ciudad de Buenos Aires encima no puede emitir, sí puede tomar deuda, pero bueno, en este caso van por el lado de recaudar un poco más, porque es dinero que deja de recibir de coparticipación que fue a parar del otro lado de la General Paz. Insisto, hay mucha polémica, recién Belén contaba, ¿no? Algunas voces en contra de este impuesto. ¿Cómo lo ves vos, el impuesto a las tarjetas de crédito? Claramente es algo muy negativo para una economía que ya arranca con una carga tributaria muy distorsiva. Ese es el punto de partida, que está relacionado con lo que te marco al principio. Argentina tiene un déficit fiscal muy alto, por un nivel muy alto de gasto público, y ya está a tope del nivel de carga tributaria que pueden bancar las empresas y los consumidores. Con lo cual, como es complicado bajar el déficit fiscal bajando el gasto público a nivel político, bueno, entonces se sigue tratando de aumentar ciertos impuestos, y eso va en contra de señales a la inversión, va en contra del consumo, porque ya arrancás de una economía que parte de niveles distorsivos de impuestos, con una historia de impuestos que se ponen por única vez y que continúan a lo largo del tiempo, con lo cual Argentina claramente se va a tener que debatir y encontrar un consenso político para, de una manera ordenada, bajar el déficit fiscal más allá del gobierno de turno, tener un objetivo, porque, digamos, sostener este déficit fiscal implica o endeudarte, algunos gobiernos se endeudan, otros emiten, las dos cosas terminan mal. Cuando querés ir por la vía de aumentar impuestos, claramente lo que generás es una señal negativa a la inversión, empresas que se van, personas físicas que tratan de evadir el impuesto, con lo cual empiezan a girar sus ahorros al exterior. Entonces tenés esa mecánica, con lo cual esa es la situación crítica en la Argentina. Argentina Federico, buen día. Tiene que elegir entre hacer el ajuste por las buenas, en un contexto donde acuerda con el fondo, ordena lo fiscal, o bien el ajuste vendrá más tarde, más temprano, por las malas. Claro. Entiendo, un fogonazo inflacionario y un salto en el tipo de cambio, porque no se puede bancar este ritmo de devaluación.
Te quería preguntar, porque vos estás marcando el déficit fiscal y es muy cierto. Ahora, con relación al impacto que podría tener en el consumo este impuesto si finalmente se lleva a cabo, ¿vos considerás que esto va a contribuir a la informalidad? ¿Cómo ves que puede impactar en la vida cotidiana de aquellas personas que consumen con tarjeta de crédito? Y de hecho se financian también, porque tengamos en cuenta que la hora 12, por ejemplo, va a comenzar a pagarse en muchos casos el año próximo, cuando finalmente ya quizás esté en marcha este nuevo impuesto. ¿Vos cómo ves esa situación? Sí, depende, ¿no? En los productos o en aquellos sectores donde todavía tenés el financiamiento, digamos, accesible con 12 cuotas, yo creo que ahí eso se va a seguir sosteniendo. Ahora, donde tenés un financiamiento no tan estirado en el tiempo, quizás ahí, bueno, vas a tener, digamos, el incentivo a la informalidad o a evitar la tarjeta de crédito. Entonces yo lo separaría a priori en esos dos grandes grupos. Cuando tenés un financiamiento muy largo, bueno, de alguna manera el impuesto se termina licuando por la extensión de las cuotas en una economía donde tenés alta inflación y donde, digamos, hacer una compra en cuotas largas, uno entiende que la inflación te lo puede licuar, más allá de que eso tiene un costo financiero, ¿no? Clarísimo, Federico. Gracias por tu tiempo, tu explicación. Por favor, un placer y a disposición. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Ahora nos quedaron muchos temas políticos por delante, desde el impuesto a la riqueza, que se va a tratar dentro de muy poco en el Congreso y probablemente se apruebe. Tenemos el sobreseimiento en una de las causas desprendidas de la causa de los cuadernos. ¿Recuerdan? Cristina Fernández de Kirchner, ahorita las 200 personas quedaron sobreseídas por falta de pruebas, básicamente. E incluso tenemos una cuestión que tiene que ver con el aborto, porque el Papa, a través de un comunicado, se pronunció otra vez sobre este tema. Tenemos esas noticias y otras más después de este breve corte.